Buenas tardes, mis hermanos. Les habla su hermano Fernando Gutiérrez y vengo a traerle más de la palabra del Señor. Vamos a hablar sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de su Evangelio. Pero antes vamos a ponérselo en las manos del Señor. Oh Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pido que tú seas el que intervengas en todo lo que se hable aquí, Padre Santo. Que seas tú explicando a todas las personas este mensaje de tu palabra. Que nos abra el entendimiento y nos dé la sabiduría para poder explicarlo y poderlo entender. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta enseñanza que les traigo en este día la he titulado La justicia de Dios. Y vamos a comenzar. Hay muchas preguntas que nos hacemos respecto a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque hablar de justicia significa profundizar en las raíces de la palabra de Dios, conocer la bondad de Dios con los hombres, porque es uno de los atributos más notables de Dios en las Escrituras. Además, la rectitud de Dios y su misericordia nos cubre con su justicia, porque la justicia es la expresión natural de Dios. Cuando leemos que Dios es recto y justo, nos está asegurando su justicia hacia con nosotros, porque Dios no está sujeto a nada fuera de Él. Sí, mis hermanos, esto se trata de la justicia de Dios. Vamos a comenzar en Génesis 3, capítulo, versículo 1 y 6. Y aquí nos dice, Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocáis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí vino Adán comiendo del árbol del que Dios le dijo que no comiera. Este capítulo es vital porque explica al mundo las estrategias de Satanás para tentar al hombre. Ahora, ¿por qué debe asumir Adán la primera responsabilidad? Cuando Eva es el principal personaje de la transgresión. ¿Por qué Adán tiene la culpa? Cuando Eva fue la que tuvo toda la conversación con la serpiente de Satanás. ¿Qué imagen de aquel que en la Escritura es llamada la antigua serpiente? Entró Satanás al cuerpo de la serpiente antigua y moviendo su lengua se dirigió a Eva como la parte más débil. Y hallándose apartada de Adán, le sembró dudas sobre el precepto de Dios. Esto dibuja la entrada del pecado en la raza humana
y la severidad de las consecuencias en la desobediencia del hombre. Sí, mis hermanos, ahí comenzaba la tragedia, o mejor, la caída del hombre, que a la larga se vuelve en tragedia. Sí, mis hermanos, que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Vámonos para Génesis 3:15. Y dijo Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como ustedes habrán oído, ya Dios comenzaba a colocar el plan de salvación. Pero más allá del castigo al hombre, Dios mandó su justicia para el mismo hombre. Hay una revelación de la gracia de Dios. Dios promete un Salvador en la simiente de la mujer, porque Dios es justo y su justicia se basa en su palabra. Sí, mis hermanos. Dios lo que habla es justicia. Vámonos para Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriráis. Eva en ese entonces no existía en ese momento en la tierra. Estaba en Adán solo cuando Dios se dirigió a Adán. Adán estaba solo. Cuando Dios dijo al hombre, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, morirás. Pero Adán desobedeció a Dios tomando el fruto a través de la mujer. Hay que tener en cuenta que lo tomó a través de la mujer, mas él no tomó el fruto a través de la serpiente antigua, o sea, Satanás. Él tomó el fruto del árbol, directamente, no lo tomó, él no lo tomó. El hombre cayó a través de la mujer que fue engañada por la serpiente antigua. Al ver Dios que el hombre no cayó directamente por Satanás, su plan de salvación fluyó a través de ese momento, o a partir de ese momento. Hubiese sido injusto que toda su creación fuese condenada por el engaño que le tendió Satanás a la mujer, pero Dios es justo y Él mandaba su justicia porque sabía que Adán no fue del todo el desobediente, no fue directamente con Satanás a tomar el fruto, no fue directamente al árbol a tomar el fruto, ni se dejó engañar por Satanás. Todo eso vino a través de la mujer. Satanás toma a la mujer, la engaña, para que ella engañe, o no engañe, para que ella hiciese caer a Adán, porque ella no sabía de qué se trataba, simplemente que no podía comerlo. Pero como tenemos un Dios vivo y justo, Dios envió su justicia a través de la mujer. Vea, la mujer le llevó la fruta y Dios manda su justicia a través de la mujer. ¿Por qué
Porque a través de una mujer el hombre cayó en pecado. Pero también a través de una mujer vino nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador para el perdón de los pecados. Porque por la desobediencia de un hombre llamado Adán nos constituimos pecadores. Y por la obediencia de un hombre llamado Jesucristo fuimos justificados por la justicia de Dios para vida eterna. Sí, mis hermanos. O sea que la orden Dios se la dio solo para Adán. La mujer fue creada después de un tiempo de que Dios le haya dado la orden a Adán. Y a la vez engañada por la serpiente de Satanás. Teniendo Eva ya conocimiento del fruto prohibido y dicho por Adán. Eva desobedeció a Adán probando lo prohibido. Sí, mis hermanos. Mas Adán desobedeció a Dios a través de la mujer. O sea que la desobediencia de Adán no fue directamente por Satanás, sino a través de la mujer. Cayó el hombre en pecado. Mientras estuvo solo Adán, no cayó en pecado. Satanás, al ver que no pudo con Adán, tratarlo de engañar, encontró la manera de engañar a Eva y a través de ella hacer caer al hombre. Aunque las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva fueron terribles, el juicio divino cayó sobre ellos trayendo la muerte espiritual. Y a partir de ese momento conocieron el pecado y perdieron la comunicación con Dios. Sí, mis hermanos, ahí se perdió la comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Vámonos para Isaías 9:2. Capítulo 9, versículo 2. Y aquí nos dice Isaías en el Antiguo Pacto. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra, luz resplandeció sobre ellos. Sí, mis hermanos, eso se lo decía Isaías en el versículo 9, capítulo 9, versículo 2, en el Antiguo Pacto. Jehová Dios le revela a Isaías una visión, lo que Jesucristo en su momento representaría para los vivos y para los muertos. Cuando Isaías revela que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, eran aquellos vivos que verían el reino y su justicia en Jesucristo. Cuando Jesucristo llegó a la tierra, esos que lo vieron el reino de Dios cerquitica de ellos, lo podían tentar, y su justicia, que es la luz perpetua que esperaba el mundo de los vivos. Y cuando Dios levantase a su Hijo de los muertos, o sea, resucitare a Jesucristo, y aquellos que moraban en la tierra de sombra de muerte, en ese momento luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué significa luz? Ver la salvación eterna en Jesucristo. Sí, mis hermanos, los vivos vieron la justicia de Dios y el reino llegar a la tierra, que era Jesucristo. Y aquellos que se hallaron muertos y que murieron creyéndole a Dios que la justicia vendría a través de ese Mesías que iba a mandar, y ellos creyeron, esa luz no la vieron ellos, pero resplandeció sobre ellos y fueron salvos, porque esa luz resplandeció sobre ellos. Vámonos para Gálatas 4, capítulo, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Sí, mis hermanos, que la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Por todos, por toda la humanidad, Jesucristo vino a la tierra. Jesucristo nació, creció, murió, cumplió con la ley y fue el fin de la ley, estando bajo la ley. Dios mandó a su Hijo en carne, nacido de mujer, porque fue un hombre el que nos condenó y tenía que ser un hombre, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, el que nos trajo la salvación. Jesucristo nació bajo la ley, cumpliendo con la ley, y fue el fin de la ley, para traer vida eterna a todos aquellos que creyeron en la justicia de Dios. La justicia del Hijo de Dios encarnado, y todos aquellos que se hallaron muertos creyendo en la justicia de Dios. Jesucristo murió y Dios le resucitó para darle vida eterna. A los que murieron en el antiguo pacto y a todos los que vivimos en el tiempo de gracia, que es el nuevo pacto, recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y Redentor, porque su justicia está con los que cumplen y se acuerden de sus preceptos para ponerlos por obras. Dios mandó su justicia a través de su Hijo. Por eso Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que todo aquel que lo reciba en su corazón con fe, reciba también la herencia eterna prometida por nuestro Padre Celestial. Él la prometió a Abraham con la promesa que le hizo. Terminó la ley. Cuando Jesucristo resucita fue el fin de la ley. Cuando Jesucristo muere fue el fin de la ley. Y cuando resucita es el principio del nuevo pacto del tiempo de gracia. Y ahí la promesa que tenía con Abraham fue puesta en Jesucristo. Esa promesa continúa con Jesucristo. Por eso, mis hermanos, tenemos que buscar de Jesucristo, buscar del Hijo de Dios, creer en Él, creerle a Dios primeramente y tener fe en Jesucristo, porque Dios nos dice: seguid a mi Hijo, honrad a mi Hijo, quered a mi Hijo, y si tú lo haces, también lo estás haciendo conmigo. Lo dice en muchos versículos de la Biblia. Vámonos para Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Sí, mis hermanos, al levantar Dios a su Hijo Jesucristo de los muertos, abundó la gracia y con él un nuevo pacto, porque el primero ya es viejo y está próximo a desaparecer. Todo es nuevo, un nuevo pacto con nuevas promesas. En el antiguo pacto, el pueblo de Israel adoraba y glorificaba el nombre de Jehová Dios. Iban directamente con Dios. Adoraban y glorificaban su santo nombre. El único que perdonaba pecados era Dios y todo era con Dios. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a través de los corderos y machos cabríos, solo para Jehová Dios de los ejércitos. Dios hablaba de muchas maneras a los padres por medio de los profetas. Todo eso lo hacían en el antiguo pacto y todo eso era directamente con Dios. Ahora Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Ya no hay profetas de aquellos entonces que hablaban con Dios, que Dios se les aparecía en fuego, en una nube, en el ángel de Jehová, en algo, pero hablaban con Él. En este nuevo pacto,
El sacrificio de su Hijo Jesucristo y su redención nos garantiza la vida eterna por la justicia de Jehová Dios. Todos hemos sido justificados por su justicia y su Hijo Jesucristo entregando su vida por la nuestra. Sí, mis hermanos, entregó su vida para darnos vida a nosotros, porque nosotros estábamos muertos en el pecado. Ese pecado era imborrable. El pecado que cometió Adán a través de la mujer era imborrable. Podría nacer y deshacer cualquier hombre en la tierra, pero nunca conseguía la paga de ese pecado. La única manera era su Hijo Jesucristo, el que prometió el nacimiento de la mujer. Esa era la gracia que nos iba a dar en este nuevo pacto nuestro Padre Celestial. Sí, mis hermanos. Vámonos para Hechos 17, capítulo, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sí? En el momento que Jesucristo resucitó, nosotros tuvimos vida en abundancia, tuvimos gracia. La gracia es vida, vida en abundancia. En ese momento nosotros fuimos alzados y sacados de las penumbras, de las tinieblas, de donde nos tenía ya prácticamente el sitio Satanás para llegar donde estaba él. Pero se quedó con un cuarto de narices, porque Jesucristo dio su vida para darnos vida a nosotros. Y aquel que quiera perderla, allá él. Ya no es cuestión de Jesucristo, ya es cuestión personal de uno. Ya es cuestión de uno abrirle el corazón a nuestro Señor Jesucristo para recibirlo. Si usted recibe a Cristo Jesús en su corazón y caminas con Él en su cobertura, en lo que nos dice en la palabra, porque la palabra, la Biblia, la palabra, las Escrituras, esa es una guía para nosotros llegar a los pies de Jesucristo y que Él nos dé el perdón. Entonces, mis hermanos, cumplamos con Jesucristo y andemos con Él. Recibámoslo en nuestro corazón y glorifiquemos su nombre. Dios pasó por alto aquella ignorancia del hombre, porque el hombre adoraba a dioses ajenos. Mas en estos tiempos Dios nos manda que nos arrepintamos en cualquier lugar, porque Dios estableció un día para juzgar al mundo con justicia, por aquel varón que entregó su vida por la nuestra, y dando fe fue levantado de los muertos, trayendo justicia para los hombres. Y así fue. Trajo la justicia, nos dio la justicia. Satanás no podía salirse con la suya por engañar a la mujer. Satanás se quedó esperando lo que nunca iba a llegarle, porque ya muchos cristianos, si es que no nos vamos a convertir todos en nuestro Señor Jesucristo, en creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero esa es la voluntad del Señor, que todos nos convirtamos en Él. Él sabrá. Pero yo, aquí hablándoles, les digo, recibamos a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro amparo. Él es el todo en este momento, porque Él es el del nuevo pacto, el que está al frente de todo. Ya no estamos directamente con Dios Jehová, no. Ya todo se lo pedimos a través de su Hijo. Así como a través de su Hijo nos dio vida eterna, nosotros tenemos que pedirle a Dios a través de su Hijo. Y todo va a través de Él. Por eso que todas las cosas que Dios premió a su Hijo, cuando Él cumplió, cuando estaba en la cruz y dijo, Padre,
todo está consumado. Cumplió con lo que él le propuso o le dijo. Obedeció todo. Entonces Dios hizo todo esto que les voy a leer, todo esto para Jesucristo. Vea los versículos de esto. Vamos a ver en Filipenses, capítulo 2, versículos 9 y 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 y 11. 2, 9 y 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vea cómo Dios exaltaba a su Hijo por lo que había hecho. Lo estaba colocando al frente de todo este nuevo pacto. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se da cuenta? Aquí nos lo está diciendo. Lo exalta, le da un nombre sobre todo nombre. Y toda lengua y toda rodilla se doblará para gloria de su Padre. Pero tenemos que hacerlo para Él, porque nosotros glorificamos a Jesús, a Jesucristo, y Jesucristo glorifica a su Padre, porque su Padre glorifica al Hijo. Entonces tenemos que estar en Él. Vámonos ahora para Hebreos 1, versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, siendo Él el resplandor de su gloria. Vea, ya es el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia. También tiene la imagen misma de su sustancia. Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ya lo sustenta Jesucristo, porque todo está en Él. Por todo Jesucristo, por todos Jesucristo sustenta todas las cosas con su palabra. Ahora vámonos para Juan 5, 22 y 26. Y dice: porque el Padre a nadie juzga. Date cuenta, el Padre a nadie juzga. Ya el Padre no juzga a nadie. ¿Quién va a juzgar? Su Hijo. Sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo se lo dio al Hijo. Jesucristo es el juez. Nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Él. Porque el Padre, este es el versículo 26, porque el Padre tiene vida en sí mismo, y así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea que Dios tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo. Anteriormente era el Verbo, ahora es el Hijo de Dios. Está en un cuerpo que Él le preparó. Entonces tiene vida en sí mismo. Vea todo el cargo que le ha dado en las cosas que ha dado Dios a su Hijo por el hecho de haber cumplido todo. Ahora vamos para primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 1, y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Vea que nos está advirtiendo, no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros no tenemos sino un abogado que es Jesucristo. Él sabe lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. Él reconoce lo nuestro. Si el diablo quiere apoderarse de alguna cosa, Él es el que va a salir a relucir por nuestra defensa.
porque el diablo quiere acaparar las almas. Pero Jesucristo nos va a defender cuando tenemos cómo comparecer delante de Él. Si tenemos pruebas en que no somos condenables, Jesucristo está ahí defendiéndonos, porque Él es nuestro abogado. Vámonos para Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no va a ser otro distinto, Él va a ser el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Vámonos para Colosenses 2, 9, 10. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque en Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Porque es la cabeza de todo principado y potestad. Si Él tiene toda la plenitud de la deidad, nosotros estamos completos en Él. ¿Por qué? Porque ahí está el Padre, está el Espíritu Santo y está el Hijo. En Jesucristo. Y si nosotros vamos con Jesucristo, estamos completos. Ahí nos va a decir, ay, me falta el Espíritu Santo. No, aquí en Jesucristo está, y está también el Padre, y está el Hijo. En Él estamos completos. El nuevo pacto lo sustenta Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y está escrito que su Hijo Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto entre Dios y los hombres. Él entregó su vida para darnos vida eterna. Jesucristo es digno de alabarle, exaltarle y glorificarle su santo nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Usted quiere glorificar a Dios? Glorifique a su Hijo. Y glorifica enseguida a Dios. Exaltamos a su Hijo. Glorificamos a su Hijo. Lo estamos haciendo con Dios. Vámonos para 1 Corintios 15, 27 y 28. Y dice así, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, o sea, a Jesucristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vea que llegará el momento en que Jesucristo le va a entregar todo a su Padre. Todo lo sujetó a sus pies. Todo el universo, todo el mundo, las personas, todo está sujeto a los pies de Cristo. Pero llega el momento en que Cristo también va a sujetarle a Él todo lo que le sujetó a Él. Para que el Padre quede todo en todos. O sea, que Él queda reinando como Dios. Pero en este momento está el Hijo y tenemos que obedecerle al Padre. Sí, mis hermanos, que la gloria sea para Cristo Jesús. Como se pueden dar de cuenta, Dios le sujetó a Él, o sea, a Jesucristo, todas las cosas. Toda su creación fue sujeta a Él. Y su nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo está sobre todo nombre. El único que no está sujeto a Jesucristo es aquel que sujetó a Él todas las cosas. Sí, mis hermanos, así es que es. Adoremos a Jesucristo para seguir nosotros en el buen camino y en la cobertura de Jesucristo. Ahora vámonos para 2 Corintios. Pero esto que voy a hablar también entra mucho
en la situación que estamos pasando en este momento, en esta pandemia que hay en el mundo. Pero los cristianos debemos estar resguardados y siempre con la armadura de Dios puesta. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Ustedes me preguntarán, ¿cuál es la armadura de Dios que ustedes hablan tanto de la armadura de Dios? Bueno, la armadura de Dios te la voy a mostrar. Es esta, vean. Su palabra. Confiesa con su boca que esta palabra es santa y es poderosa. Esa es la armadura que tú te vas a poner encima. La palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, esta que está aquí. No hay otra. Vámonos para 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9. Que estamos atribulados en todo. Sí, en estos momentos nos sentimos atribulados, mas no angustiados. En apuros, sí, nos sentimos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, también, mas no desamparados. Derribados, puede ser, pero no destruidos. No olvidemos que tenemos un Dios que es grande y poderoso. En este tiempo de aflicción, la iglesia de Jesucristo siempre permanece unida y debe de permanecer unida, porque estamos pasando un tiempo de aflicción bastante feo. Y como piedras vivas que somos con la fe en Jesucristo, también nos atribulamos todos. Todos nos atribulamos, somos cristianos, pero somos humanos. Somos creyentes, pero no dejamos de ser humanos. Tenemos emociones. Y también sentimos lo que sienten el mundano como lo sentimos nosotros, pero nosotros tenemos una diferencia. Que creemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en las Escrituras y creemos lo que Él nos dice aquí. Esa es la diferencia. Entonces, mas no estamos angustiados. Podemos estar atribulados, pero no angustiados, porque andamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la que nos ayuda a no llegar a la angustia. Podemos estar atribulados, pero no llegamos a angustiarnos. En ciertos momentos nos hallamos en apuros. Sí, nos hallamos en apuros en ciertos momentos. Somos humanos. Pero confiamos en la palabra de Jesucristo. Jesucristo nos dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces todos unidos doblemos rodilla en familia, porque si permanecemos en Jesucristo, no nos hallarán desesperados. Sí, no nos hallarán desesperados. Podemos estar en apuros, pero no nos hallarán desesperados, porque estamos esperando en Jesucristo. Existen momentos en que nos sentimos perseguidos. Sí, existen momentos que nos sentimos perseguidos. Por favor, no somos de palo. Como en este tiempo de aflicción, somos conscientes de que existe una pandemia llamada coronavirus. También somos creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Creador del mundo y del universo. Los verdaderos cristianos tenemos fe en Jesucristo, porque en Él no seremos desamparados. Sí, Señor, no seremos desamparados. Nos podrán ver perseguidos, pero no desamparados, porque ahí está quien nos ampara, que es Jesucristo. Habrá muchos que quieren vernos destruidos, eso sí es verdad. Esos cristianos no se les ve que se están desesperados ni en apuro ni nada de eso, están quietos, pero nos quieren ver destruidos. Pero no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero nosotros sabemos que estamos en Jesucristo y tenemos el poder en su nombre para alcanzar lo difícil, porque lo imposible lo hará el Señor. Si permanecemos en Jesucristo, por mucho seremos derribados, pero no destruidos. Hasta ahí podríamos llegar nosotros, a que nos derriben, pero no destruidos.
Que se murió un cristiano. No, que ellos eran intocables. No, no somos intocables, podemos morir con el coronavirus también. Sí, podemos morir, pero no se olvidemos que nosotros morimos en Cristo Jesús. Porque nos enterraron en un hueco, ese fue el cuerpo, pero mi alma está con Cristo. Esa va a buscando a Cristo, porque Él murió en Cristo. Entonces no nos destruyeron. Sí, nos derribaron. Fuimos derribados, pero no nos destruyeron. Porque destruirnos es que nuestra alma se condene. Y no va a ser así, porque no nos podemos apartar de nuestro Señor Jesucristo. Él es mi Salvador personal. Seguiremos en la cobertura sin cometer pecado, sin cometer adulterio, sin robar, sin engañar. Ganarnos el pan con nuestro sudor de la frente, porque eso fue que nos mandó Dios. El hombre se ganará el pan con el sudor de la frente o con el sudor de su frente. Y así hay que hacer. Él nos ayudará en momentos de apuros, pero no seremos desamparados de Él. Él nos amparará siempre. Bueno, mis hermanos, ahora les traigo esta segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 31, y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Eso es lo que nos falta a nosotros, mis hermanos. Buscar de Dios, dejar de pecar tanto, dejar de hacer tantas abominaciones, dejar de engañar a la gente, dejar de fornicar, dejar de tantas cosas que hay en el mundo entero, que eso es lo que hace que voltee el rostro Dios para otro lado, porque ya no lo miramos a Él. Como podemos entender, Jehová Dios se dirigió a su pueblo Israel, no a toda la humanidad, se dirigió a su pueblo Israel, porque su nombre allí era invocado en el pueblo de Israel, era el que invocaba en el nombre, pero ya se habían olvidado de invocar el nombre de Él, y se dirigió a ellos. Sí, mis hermanos, ahora estamos en una posición igual o peor que la que tuvo el pueblo de Israel. Pero ahora, en este nuevo pacto, Dios nos habla a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace para toda la humanidad. Ahora sí nos habla a todos con este nuevo pacto. Cuando eso en el pueblo de Israel le hablaba a su pueblo, ahora está hablando a toda la humanidad. Porque muchos hombres en el mundo, a pesar de no creer en un Dios vivo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque son prepotentes, orgullosos, vanidosos, como que se les va a caer algo o pierden todo lo que tienen, lo que ellos ven, al decir que ellos son cristianos. Entonces eso es, pero todos los hombres, a pesar de no creer en un Dios vivo, también tienen escrito en sus corazones los mandamientos de Dios. Sí, mis hermanos, ellos también tienen escrito ahí en su corazón y en su mente, porque Dios lo hizo. Y no fue para uno solo, no solamente para los cristianos, sino para todo el mundo, todo ser humano. Jesucristo nos dice: oren y busquen mi rostro. Oren y busquen mi rostro. ¿Por qué buscar su rostro? Para poder tener paz en este momento de aflicción. Esta pandemia, este coronavirus, solo sale de esa manera. Orarle a Cristo Jesús para que Él pueda sacarla de aquí, de la tierra. Si no la saca así conforme entró, la podrá sacar dándole la sabiduría a todos esos médicos, esos científicos que están tratando de buscar la vacuna, que la consigan lo más pronto posible.
porque sin Dios no la podrán conseguir. Sin Jesucristo Jesús no la podrán conseguir. Tenemos que orar y buscar el rostro de Jesucristo. Y si nos arrepintiésemos de nuestras malas acciones, los pecados que hemos cometido, arrepintámonos. Yo los oiré, Él nos dice, yo los oiré y les perdonaré sus pecados y sanaré la tierra de toda pandemia. Sí, mis hermanos, todo Él lo hace, pero tenemos que humillarnos a Jesucristo. No hay otra para hacer. Usted puede ser el piloto más maestrado en los aviones y puede hacer malabares en el aire, pero eso no vale. Aquí vale es arrodillarse. Si tú estás en la selva, arrodíllese. Si tú estás en el aire, arrodíllese en el avión. Si tú estás en un barco, arrodíllense. Si tú estás en la Conchinchina, arrodíllense. En cualquier parte del mundo donde exista un ser humano, arrodíllense y pidamos misericordia a nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos perdonará nuestros pecados y sanará la tierra de toda pandemia. Ahora que estamos en vida, aquellos que no han aceptado a Jesucristo, aceptemos a Jesucristo como el único Salvador y Redentor personal. Aceptémoslo, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Si en caso tal pase cualquier cosa, no nos vayamos como cuando muere un gato o muere un perrito. Así, lo enterraron y ya. No, vayámonos con la conciencia de que pedimos perdón a Jesucristo, que recibimos a Cristo en nuestro corazón y entonces Él sabrá a dónde y en qué sitio nos pondrá. No vayan a pensar que nosotros vamos a ser reencarnados en un animal. No. Eso no cabe sino en una mente de fantasía. De ser un hombre, va a terminar siendo un animal. ¿Qué es eso? Por Dios. Dios no hace las cosas para retroceder. Dios hace las cosas para subir, para adelantarnos. Entonces, porque ya estando muertos, cuando ustedes no hayan recibido a Jesús en su corazón y lleguen a morir, ya no hay arrepentimiento para nada. No hay arrepentimiento, y eso no es culpa de nuestro Padre Celestial ni de nuestro Señor Jesucristo. Esa es culpa de nosotros, porque nosotros tenemos libre albedrío y tú puedes escoger lo que a ti, que crees que te conviene, lo escoge, o lo que no te conviene, porque uno escoge lo que no le conviene. Así somos nosotros los seres humanos, porque nos sentimos mejor así, pero en la carne, pero en el espíritu nos sentimos en lo correcto, en la palabra, en las escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde nosotros tenemos que estar, con el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, para no alargarle más la prédica o la enseñanza, vamos a dejarlo aquí porque ya el tiempo se me acaba. Pero yo les puedo decir a las personas que no han recibido al Señor, recíbanlo a través de este servidor. Repitan conmigo. Oh Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pido perdón por todos los pecados que haya cometido y reconozco al Hijo de Dios como su Hijo y lo reconozco como mi Salvador personal. Te pido que entres en mi corazón para que me des vida en abundancia y que nunca me salga de tu cobertura y siempre permanezca en ti, nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres mi único Salvador. En el nombre que es sobre todo nombre, gracias te doy, Padre Celestial, por haber mandado a su Hijo para que nos diera vida eterna y salvación. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bueno, mis hermanos, ya será por el momento todo, no será más por el momento. Me despido, bendiciones para todos, que tengan todos una feliz semana
una feliz fin de semana y se mantenga siempre en la cobertura del Señor. No se aparten de Él. Él es nuestro protector, nuestro Salvador y nuestro Redentor. En el nombre de Cristo, amén y amén.